¿Crees que dormir con una Biblia bajo la almohada puede protegerte espiritualmente o acercarte más a Dios? Esta práctica, aunque común entre muchos creyentes, no tiene respaldo bíblico y puede llevar a una falsa sensación de seguridad espiritual. La Escritura es clara cuando dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta declaración nos revela que el poder de la Biblia no reside en el objeto físico, sino en su lectura, comprensión y obediencia. Hoy veremos cómo el mal uso de la palabra puede convertirse en un obstáculo para la verdadera comunión con Dios. Te mostraremos por qué poner la Biblia bajo la almohada no transforma tu vida y revelaremos lo que realmente activa el poder de la palabra. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente estás haciendo cuando colocas una Biblia bajo tu almohada? ¿Es un acto de fe o una forma moderna de superstición cristiana? Muchas personas lo hacen buscando protección o bendición o incluso revelación divina durante el sueño. Pero este hábito, por inofensivo que parezca, encierra una verdad profunda que pocos se atreven a cuestionar. ¿Puede un objeto físico, incluso la palabra de Dios, traer transformación espiritual si no es leída, comprendida y vivida? Hebreos 4:12 nos da la clave. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa declaración no deja lugar a dudas. El poder de la Biblia no está en su presencia física, sino en su activación interior. Y ahí es donde muchos fracasan sin saberlo. A lo largo de los años he conocido personas que duermen con la Biblia bajo la almohada cada noche. Algunas lo hacen porque así lo aprendieron de sus padres o abuelos. Otras porque creen que eso las librará de pesadillas o ataques espirituales. Algunas incluso piensan que puede traerles sueños proféticos o visiones divinas. Pero al hablar con ellas, descubrí una constante. La mayoría no la lee, no la estudia, no la vive. Solo la coloca allí como si fuese un amuleto. Y este es uno de los engaños más sutiles del enemigo. Hacernos creer que por tener cerca algo santo, automáticamente somos santos. Que por tocar lo sagrado ya caminamos en santidad. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Biblia no fue dada para ser un talismán, sino una espada. No fue inspirada por Dios para estar cerrada, sino para ser abierta, leída, entendida y aplicada con reverencia y obediencia. Jesús nunca usó las Escrituras como un objeto físico para protegerse. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, no colocó un rollo de Isaías bajo su cabeza, ni lo sostuvo contra su pecho como un escudo material. Él citó la palabra, la proclamó con autoridad. Dijo 3 veces, escrito está, y con eso venció al enemigo. ¿Qué nos enseña esto? Que el poder de la palabra se activa cuando se cree, se declara y se vive, no cuando se trata como si tuviera propiedades mágicas. Mateo 4:4 nos lo recuerda. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual no entra por contacto físico, sino por exposición voluntaria y consciente a la verdad eterna de Dios. Cuando las personas recurren a la Biblia como un objeto de protección pasiva, en el fondo están reproduciendo el mismo error que cometió el pueblo de Israel en tiempos del profeta Jeremías. Tenían el templo, tenían los rollos sagrados, tenían los rituales, pero sus corazones estaban lejos de Dios. En Jeremías 7:4 el profeta advierte: no confíen en estas palabras engañosas.
Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Ellos pensaban que por estar cerca de algo santo estaban automáticamente justificados. Pero Dios les muestra que no es el edificio, ni el objeto, ni el ritual lo que santifica, sino la obediencia, el arrepentimiento, el cambio de vida, la transformación interior. Algo similar ocurrió con los hijos de Elí en el libro de 1 Samuel. Hofni y Finés eran sacerdotes del templo, encargados de manejar los sacrificios y los rituales sagrados. Pero su comportamiento era corrupto, irreverente, completamente alejado del temor de Dios. En un momento de crisis, decidieron sacar el arca del pacto del tabernáculo y llevarla al campo de batalla contra los filisteos, pensando que la presencia del objeto sagrado garantizaría la victoria. Pero no fue así. Fueron derrotados, murieron, y el arca fue capturada. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no se manipula, no se transporta como un talismán, no se impone por proximidad. La presencia de Dios habita donde hay honra, obediencia y comunión verdadera. Y eso no se logra durmiendo con una Biblia bajo la almohada, sino dejando que su mensaje despierte tu alma. Me conmueve ver cuántas personas sinceras han caído en esta trampa. Personas que buscan a Dios, que anhelan su paz, pero que han sido mal enseñadas. El deseo puede ser auténtico, pero la práctica está desviada. Porque en vez de abrir la Biblia y dejar que sus palabras penetren como fuego en el corazón, simplemente la usan como un símbolo, como si su sola cercanía bastara para proteger el alma. Pero eso es como tener una medicina poderosa en casa, sin tomarla. Como tener un banquete delante, pero no comer. O como tener una lámpara apagada en medio de la oscuridad. Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Pero esa luz no alumbra si no se enciende, si no se busca, si no se honra. Pablo escribe en 2 a Timoteo 3, 16 a 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate bien, enseñar, corregir, instruir. La Biblia tiene un propósito activo. No fue dada para reposar bajo una almohada, sino para confrontar nuestra manera de vivir, modelar nuestro carácter y prepararnos para cumplir la voluntad de Dios. Si no permitimos que haga eso, si solo la usamos como adorno o escudo simbólico, estamos negando su propósito divino. Piensa en el profeta Ezequiel. Cuando Dios le da un rollo con su palabra, no le dice que lo guarde en un cofre, ni que lo ponga bajo su cabeza para dormir. Le dice: hijo de hombre, aliméntate de este rollo, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Ezequiel 3:1. La instrucción fue clara: consumir la palabra, interiorizarla, dejar que forme parte de uno mismo, para después compartirla con otros. El verdadero poder espiritual no está en tocar la Biblia, sino en ser transformado por ella. Jesús mismo nos advirtió contra las formas externas de piedad que no corresponden con el corazón. En Mateo 23 se dirige a los fariseos, quienes eran expertos en las Escrituras, los que más citas conocían, los que más apariencia y espiritual mostraban. Pero Él les dice: ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera quede limpio. Mateo 23, 25 a 26. En otras palabras, no basta con mostrar reverencia a la palabra, hay que vivirla. No basta con colocarla bajo la almohada, hay que dejar que limpie el corazón. Hoy, más que nunca, vivimos en una generación hambrienta de respuestas, de dirección, de propósito.
Y la Biblia tiene todo eso. Tiene el mapa para caminar con firmeza. Tiene la voz que consuela, el fuego que purifica, el espejo que revela quiénes somos realmente. Pero si no la abrimos, si no la meditamos, si no la aplicamos, ¿de qué sirve? Salmo 1. 2 dice del hombre justo: en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo no habla de dormir sobre la palabra, sino de vivir inmerso en ella, consciente de su dirección y poder en cada área de la vida. Muchos se preguntan por qué siguen teniendo pesadillas, por qué no sienten paz, por qué sus oraciones parecen no tener respuesta, incluso cuando duermen con la Biblia bajo la almohada. Y la respuesta es dolorosamente sencilla: porque no la están viviendo. Porque la Biblia por sí sola no es mágica, es santa, es poderosa, sí, pero su poder se manifiesta cuando se cree y se obedece. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aquí está el punto crucial: quien solo la escucha sin hacerla, se engaña a sí mismo. Y quien solo la coloca sin obedecerla, también. Recuerdo una historia que una vez compartió un pastor. Habló de una mujer que durante años durmió con su Biblia bajo la almohada, esperando que Dios le hablara. Sufría de ansiedad, insomnio y una sensación constante de temor. Ya que decía que la presencia de la Biblia la tranquilizaba al principio, pero con el tiempo todo volvió a empeorar. Finalmente, desesperada, fue a buscar ayuda. El pastor le hizo una sola pregunta: ¿la lees? Ella se quedó en silencio. No podía recordar la última vez que había abierto sus páginas. Esa noche, por primera vez en años, no colocó la Biblia bajo su almohada. La abrió, la leyó, oró. Y a partir de ese día, su vida comenzó a cambiar. No por la cercanía física del libro, sino por la cercanía espiritual con el autor. Dios no nos ha dado su palabra para que descansemos sobre ella, sino para que descansemos en ella. Y eso solo es posible cuando decidimos conocerla, confiar en ella y permitir que transforme nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Juan 8, 31 a 32 lo resume con poder: si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No dice si duermen con mi palabra, sino si permanecen en ella. El verdadero discipulado comienza con compromiso, no con costumbre. Así que hoy, si tú eres una de esas personas que ha confiado en esta práctica, pensando que eso atrae bendición, te invito a hacer algo más valiente y poderoso. Abre tu Biblia, léela, ora con ella, escudriñala, permite que sus palabras ardan dentro de ti, como le ocurrió a los discípulos en el camino a Emaús, quienes dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. Eso es lo que Dios quiere para ti: una relación viva, una comunión constante, una transformación real. Porque la Biblia bajo la almohada no cambia vida, pero la Biblia en el corazón, sí. ¿Estás listo para dejar de descansar sobre la palabra y comenzar a vivir por ella? Satanás no necesita que las personas renuncien abiertamente a Dios para alejarlas de Él. Le basta con desviar su enfoque, con distorsionar lo santo, con disfrazar la mentira de devoción. Y una de sus estrategias más eficaces ha sido convertir lo espiritual en ritual, tomar elementos sagrados como la Biblia y reducirlos a prácticas vacías que sustituyen la verdadera comunión por un sentimiento de seguridad falsa. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo intentó con Jesús en el desierto y lo sigue haciendo hoy. El enemigo no teme a una Biblia que no es leída, que no es vivida,
que permanece cerrada, mientras el corazón también lo está. Lo que él teme es a un creyente que toma la palabra como espada y camina en obediencia. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta revelación nos confronta con una verdad espiritual crucial. El engaño más peligroso no es el que se presenta como mal, sino el que se disfraza de bien. Por eso, dormir con la Biblia bajo la almohada puede parecer un acto piadoso, pero si no va acompañado de conocimiento, obediencia y comunión, se convierte en un terreno fértil para el autoengaño. El enemigo no necesita quitarte la Biblia, le basta con hacerte creer que su poder actúa sin tu participación activa. Y en ese momento, la fe se convierte en superstición. Y lo que debía ser una relación con Dios se transforma en rutina religiosa vacía. Desde el principio, Satanás ha buscado torcer la palabra de Dios para sembrar confusión. En Génesis 3, la primera estrategia del enemigo fue distorsionar lo que Dios había dicho. Con que Dios os ha dicho. No negó abiertamente la existencia de Dios, no propuso una rebelión explícita, solo sembró duda, solo alteró la instrucción divina. Lo mismo sucede cuando se promueven prácticas que parecen piadosas, pero no tienen sustento bíblico ni producen fruto espiritual. El acto de poner la Biblia bajo la almohada no aparece en ninguna parte de las Escrituras como forma de protección o canal de revelación. Y sin embargo, muchos lo hacen con la esperanza de obtener algo que solo se recibe mediante la fe activa y la obediencia continua. Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta naturaleza engañosa se manifiesta no solo en tentaciones evidentes, sino en todas aquellas prácticas que sustituyen el compromiso real con gestos simbólicos que nada transforman. Colocar la Biblia bajo la almohada sin leerla, sin obedecerla, sin dejar que confronte y renueve la mente, no es un acto de fe. Es una forma moderna de idolatría, porque convierte un objeto sagrado en un sustituto de la relación viva con Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue constantemente advertido contra las prácticas externas sin transformación interior. En Isaías 29:13, el Señor declara: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este versículo revela cómo el enemigo opera a través de costumbres que parecen piadosas, pero que están vacías de espíritu. El temor de Dios, cuando se basa en tradición y no en revelación, pierde su poder. Y una práctica como la que estamos tratando, cuando se enseña como un acto devocional, pero se hace sin entendimiento, forma parte de ese mismo engaño. Una de las formas más eficaces del enemigo para debilitar al creyente es ofrecerle una religión cómoda, sin exigencia, sin profundidad, sin cambio de vida. Una religión que se conforma con gestos, que sustituye la transformación por tradición. Jesús confrontó esta mentalidad en Mateo 15:9. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dormir sobre una Biblia sin vivir lo que está escrito en ella es exactamente eso, una honra vana, una práctica que puede tranquilizar la conciencia, pero no transforma el corazón ni debilita las tinieblas. El apóstol Pablo también se refirió a esto cuando escribió en 2 a Timoteo 3:5 acerca de aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
¿Cuál es esa eficacia? El poder transformador del Espíritu que obra por medio de la palabra en un corazón rendido. Esa es la verdadera piedad y esa es la clase de vida que Satanás desea impedir. Por eso no se opone a que las personas tengan una Biblia, se opone a que la vivan. No se incomoda cuando la colocan bajo la almohada. Se inquieta cuando se convierte en lámpara encendida dentro del alma, cuando guía decisiones, cuando confronta pensamientos, cuando rompe cadenas. En Apocalipsis 3:1 el Señor le dice a la iglesia de Sardi: yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es una advertencia directa a los que practican una forma externa de devoción, pero han perdido la vida interior. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando se reemplaza el verdadero alimento espiritual por hábitos vacíos. El nombre, la apariencia, el gesto, todo puede estar allí. Pero el corazón puede seguir sin luz, sin guía, sin transformación. El enemigo sabe que una fe aparente es suficiente para mantener a muchos en esclavitud, porque mientras crean que están caminando con Dios, no buscarán una verdadera entrega. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo obra por medio de la verdad. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este proceso de santificación, de crecimiento, de renovación de la mente, ocurre únicamente cuando la palabra es comprendida y abrazada. No hay atajos, no hay sustitutos, no hay rituales que puedan reemplazar la obra de la palabra en el corazón. Cuando se ignora esto, cuando se reemplaza la verdad por costumbre, se abre una puerta peligrosa al engaño espiritual, y esa puerta la conoce bien el adversario. La Escritura también nos advierte en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El problema no era la falta de objetos sagrados, ni de símbolos religiosos, ni de buenas intenciones. El problema era la ausencia de verdad interior, de revelación, de conocimiento vivo de la voluntad de Dios. Cuando el pueblo pierde el conocimiento, pierde el rumbo. Y cuando eso sucede, el enemigo toma ventaja. Porque sabe que donde no hay luz, reina la oscuridad. Y donde no hay verdad, reina el error. Aunque parezca piadoso, aunque tenga forma de devoción. En Colosenses 2:8, Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres y no según Cristo. Esta advertencia es relevante para todos los que han adoptado prácticas que no están fundamentadas en Cristo ni en la enseñanza apostólica. El acto de poner la Biblia bajo la almohada no se encuentra en las enseñanzas de Jesús, ni en las cartas de Pablo, ni en las instrucciones de los profetas. No hay un solo pasaje que lo presente como una fuente de revelación, protección o guía. Es una tradición humana, una práctica sin raíz espiritual sólida. Y cuando se perpetúa como si fuera parte del camino de fe, se convierte en una sutileza peligrosa. El enemigo ha perfeccionado el arte de mezclar verdad con error, de introducir pequeñas desviaciones que con el tiempo producen grandes confusiones. Por eso la Escritura insiste en el discernimiento. En el 1 Juan 4:1 leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta exhortación no solo aplica a enseñanzas, sino también a prácticas. Todo debe ser probado, todo debe ser evaluado a la luz de la palabra. Y cuando algo parece bueno pero no transforma, debe ser abandonado. Dios no respalda prácticas que nos alejan de la verdad. En Deuteronomio 12:32 declara:
Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Esta es una directriz clara para todo creyente. No se trata de crear nuestras propias formas de adoración. No se trata de adoptar hábitos basados en tradición o costumbre. Se trata de obedecer lo que está escrito. La palabra no necesita ser adornada ni modificada. Solo necesita ser vivida. El enemigo quiere una iglesia débil, distraída, atrapada en rituales que no producen fruto. Una iglesia que reemplaza el poder del Espíritu por la comodidad de las costumbres, que pone su fe en gestos, no en la presencia real de Dios. Pero el llamado de Jesús es otro, es radical, es transformador. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. No dice el que pone la Biblia bajo su almohada, sino el que oye, el que discierne, el que responde con obediencia. En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dormir con una Biblia no ejercita el discernimiento. Leerla, meditarla, obedecerla, sí. Y eso es lo que el enemigo quiere evitar. Por eso promueve formas externas que tranquilicen pero que no exijan, que adornen la vida espiritual pero que no la transformen. La Biblia no fue dada para ser parte de una rutina nocturna. Fue dada para ser la voz de Dios, resonando día y noche en el interior de su pueblo. Y esa voz, cuando es oída con reverencia, tiene poder para romper cadenas, renovar mentes, restaurar vidas y derribar fortalezas. Pero cuando es ignorada, cuando es reemplazada por gestos vacíos, cuando se trata como un objeto en vez de como una espada, pierde su efecto transformador. Y el enemigo lo sabe. Por eso, hoy más que nunca, es urgente volver a la esencia, a la palabra viva, no como símbolo, sino como sustancia, no como adorno, sino como guía, no como rutina, sino como relación, porque el enemigo no puede resistir a un creyente lleno de la palabra, pero nada teme menos que una Biblia olvidada bajo una almohada. La verdadera protección espiritual no proviene de un gesto simbólico, sino de una vida fundamentada en la obediencia a la palabra de Dios. Muchos creyentes, al poner la Biblia bajo la almohada, buscan cobertura frente al mal, sin comprender que el poder de la Escritura no reside en su proximidad física, sino en la profundidad de su aplicación práctica. Efesios 6 nos enseña que la armadura de Dios es una realidad espiritual que debe vestirse conscientemente. Y entre todos sus elementos, la única arma ofensiva mencionada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada no se sostiene con las manos, sino con el corazón, y no se activa con el sueño, sino con la fe que se ejercita despierta. En el contexto de la batalla espiritual, la palabra es presentada como arma viva y efectiva. No es una pieza decorativa ni un objeto de defensa pasiva. Es una herramienta para el combate directo, diseñada para atacar y destruir argumentos, sofismas y fortalezas del enemigo. Segunda de Corintios 10:4-5 nos recuerda: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta operación espiritual requiere entendimiento, discernimiento y acción. Dormir con la Biblia bajo la almohada no lleva ningún pensamiento cautivo a Cristo. Solo la lectura intencional, la meditación sincera y la obediencia deliberada lo hacen.
En el Salmo 91, uno de los textos más citados en busca de protección divina, encontramos promesas asombrosas para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Pero ese refugio no es automático, es el resultado de una relación, de una decisión consciente de morar bajo su sombra. El versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que tiene una Biblia cerca, sino el que habita. Habitar implica permanecer, relacionarse, rendirse. Implica un compromiso activo, no una cercanía ritual. El enemigo no puede tocar al que permanece en la verdad, pero sí se burla del que intenta imitar la fe sin vivirla. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no citó la Escritura por costumbre, sino por convicción. Cada declaración que salió de su boca fue una respuesta viva, enraizada en el conocimiento de las Escrituras y en su comunión con el Padre. Satanás también citó versículos, pero lo hizo con intención torcida. La diferencia entre la protección real y el engaño está en la interpretación correcta, en el contexto y en la motivación del corazón. Jesús respondió con claridad: no tentarás al Señor tu Dios, refiriéndose al uso inapropiado de las promesas divinas fuera de su voluntad. Este momento revela que el enemigo conoce la palabra y no teme usarla fuera de contexto para sembrar confusión. La protección viene cuando se entiende y se vive en obediencia, no cuando se usa como escudo simbólico. En Josué 1:8, Dios instruye al nuevo líder de Israel con una orden clara y estratégica: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa está condicionada a la meditación y la obediencia. El libro debía estar en su boca, en su mente, en su conducta, no bajo su almohada, sino en su corazón. Esta es la clave del éxito espiritual: internalizar la palabra hasta que transforme cada aspecto de la vida. Solo entonces se activa su poder protector, orientador y transformador. Los salmos están llenos de expresiones que exaltan el valor de la palabra. En el Salmo 119:11 se lee: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No dice los guardé en mi cama, sino en el corazón. El corazón es el lugar donde la palabra produce fruto. Es allí donde se arraiga, donde echa raíces profundas, donde se convierte en escudo frente a la tentación. La protección espiritual es fruto de la permanencia en la palabra, no de la familiaridad externa con ella. El que guarda los dichos de Dios en lo profundo del alma no necesita símbolos físicos para sentirse seguro. Su fe lo cubre, su obediencia lo blinda, su comunión con Dios lo sostiene. En la historia de los reyes de Israel y Judá, la diferencia entre el fracaso y la bendición estuvo marcada por su relación con la ley del Señor. Cuando el joven rey Josías encontró el libro de la ley perdido en el templo, su reacción fue inmediata. Rasgó sus vestiduras, se humilló y emprendió una reforma nacional. Segunda de Reyes 22 narra cómo, al escuchar las palabras del libro, comprendió cuán lejos estaban del mandato divino. No bastó con tener la ley dentro del templo. La protección vino cuando fue leída, comprendida y obedecida. Dormir con la Escritura en el templo no salvó a la nación. El arrepentimiento sí. La lectura activa del libro trajo convicción. Y esa convicción condujo al cambio. Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17, no pidió que fueran retirados del mundo, sino que fueran guardados del mal. Y en el versículo 17 pidió al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
La santificación, es decir, la purificación y protección espiritual, proviene directamente del contacto transformador con la verdad. Jesús no pidió un muro de contención físico, ni una capa mágica de protección. Pidió que la verdad actuara en ellos, desde dentro hacia afuera. Esta es la verdadera cobertura espiritual, la que nace de la transformación interior a través de la palabra viva. En Proverbios 35 se declara: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Este escudo no se activa con el gesto de tener una Biblia cerca. Se activa cuando se espera en Dios, cuando se confía en su palabra, cuando se aplica con sinceridad y reverencia. El escudo protege porque hay una fe activa que lo sostiene. La fe no es una emoción, ni un deseo, ni un gesto físico. Es una convicción profunda que impulsa a la obediencia. El verdadero escudo espiritual se levanta cuando la palabra se vuelve vida en quien la recibe. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo describe la armadura completa del creyente. En ningún lugar se menciona que la posesión del objeto sagrado sea suficiente. Cada parte de la armadura requiere acción. Ceñirse con la verdad, vestirse con la justicia, calzarse con el evangelio, tomar el escudo de la fe, colocarse el yelmo de la salvación y tomar la espada del Espíritu. Todo este lenguaje es dinámico, no pasivo. Implica una postura activa, alerta, comprometida. No hay protección real sin una disposición total del creyente a vivir conforme a la palabra. Todo lo demás es una imitación sin fruto. La Escritura también nos enseña que la palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El fuego no calienta si no se enciende, y el martillo no transforma si no se usa. La Biblia, como instrumento de Dios, no opera por presencia, sino por uso. Quien la ignora, aunque la tenga cerca, permanece frío y endurecido, pero quien la usa con fe y obediencia es refinado, moldeado y fortalecido. El apóstol Pedro también hace una declaración poderosa en su primera carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera Pedro 2:2. Este deseo, esta hambre por la palabra es lo que produce crecimiento y salvación. El niño no se alimenta por dormir junto al biberón, se alimenta cuando lo toma, cuando lo consume. Así también el creyente no crece por dormir cerca de la Biblia, sino por desearla, estudiarla, alimentarse de ella cada día. El enemigo no teme a una Biblia cerrada, no le preocupa que la tengas en tu casa ni que la coloques en tu almohada. Lo que él resiste es que la abras, que la leas con humildad, que permitas que confronte tu orgullo, que redireccione tus caminos, que exponga tus pensamientos, que te saque de la comodidad. Lo que él odia es que la palabra despierte el espíritu del creyente, que lo equipe para resistir, que lo haga invencible en la batalla diaria. No hay poder en el ritual, pero hay poder en la obediencia. No hay protección en el gesto, pero sí en la comunión. No hay cobertura en la costumbre, pero sí en la verdad. El que vive por la palabra camina en luz. Y el que camina en luz no tropieza, no teme, no se deja confundir. Salmo 119, 130 declara: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No la cercanía al objeto, sino la exposición de la palabra trae luz. Esa luz es la que rompe la oscuridad y la que guarda de la mentira. Dios ha provisto una forma clara, precisa y segura de protección espiritual. Y no se trata de símbolos ni objetos físicos. Se trata de relación, de verdad, de fidelidad. En Juan 15 Jesús enseñó que el secreto
de una vida fructífera y protegida está en permanecer en Él y en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Esa permanencia es continua, constante, íntima. Esa es la clave. Quien permanece en la palabra está guardado. Quien se esconde en rituales sin verdad está expuesto. En el mundo espiritual no hay neutralidad. Cada acción tiene consecuencias. Cada decisión abre una puerta y cada hábito revela una teología. Si se cree que la protección viene de un libro cerrado, se ha reducido la fe a un objeto. Pero si se cree que la protección viene de Dios mediante su palabra vivida, entonces se ha entendido el propósito por el cual fue dada. No para colocarla bajo la cabeza, sino para que moldee el corazón. Dormir con la Biblia bajo la almohada no ahuyenta el mal. Es la luz de la palabra encendida dentro del alma la que lo expulsa. Es la verdad vivida, es la oración ferviente, es la obediencia radical, es la santidad sostenida por la gracia. Eso es lo que guarda. Eso es lo que protege. Eso es lo que hace retroceder a las tinieblas. Tener la palabra de Dios cerca no garantiza dirección. Muchos la llevan consigo, la exhiben en sus casas, la mantienen abierta sobre una mesa o la colocan bajo la almohada, creyendo que su sola presencia es suficiente para caminar en la verdad. Pero el extravío no ocurre por la ausencia de Biblia, sino por la ausencia de obediencia. El extravío comienza cuando lo que Dios ha dicho deja de ser una guía práctica y se convierte en un símbolo pasivo. El corazón se endurece, no cuando ignora por completo la Escritura, sino cuando se acostumbra a verla, a oírla, a mencionarla, pero no a someterse a ella. En Ezequiel 33, Dios habla sobre el pueblo que escucha sus palabras pero no las hace. Se deleitan en oír al profeta como quien escucha una hermosa canción, pero sus corazones están entregados a su propia voluntad. El versículo 31 dice: y vienen a ti como pueblo viene, y se sientan delante de ti como mi pueblo, y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra, antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Esa es la tragedia. Escuchar sin obedecer, acercarse sin rendirse, declarar sin vivir. Y la consecuencia inevitable de esta desconexión entre oído y acción es el extravío espiritual. En el Evangelio según Mateo, Jesús mismo expuso esta realidad. En Mateo 7, 26 a 27 dijo que quien oye sus palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron la lluvia, los ríos y los vientos, la casa cayó y fue grande su ruina. La ruina no vino por desconocer la palabra, sino por no obedecerla. Así sucede cuando la Escritura está presente, pero no activa. Cuando está cerca del cuerpo, pero lejos del corazón. Cuando se pone bajo la almohada, pero no se pone por obra. Lo que no se edifica en obediencia se derrumba en crisis. El libro de Jeremías está lleno de lamentos por un pueblo que tenía acceso a la palabra profética y a los textos sagrados, pero cuya vida era completamente contraria al diseño de Dios. En Jeremías 6, 19, Dios declara: aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El juicio vino no porque no tuvieran la ley, sino porque la despreciaron en la práctica. El destino de los que ignoran la palabra no es diferente al de los que la tienen, pero no la obedecen. La diferencia no está en la cercanía física, sino en la disposición del corazón. La obediencia es la verdadera señal de amor a Dios. En Juan 14, 23 Jesús afirma: el que me ama, mi palabra guardará. No basta con decir que se ama a Dios, ni con rodearse de cosas que lo representen. La verdadera evidencia del amor está en la obediencia.
Donde hay obediencia, hay transformación. Donde no hay obediencia, aunque la palabra esté presente, el corazón permanece endurecido. No hay otro camino, no hay atajo. La obediencia es el único puente entre conocer la verdad y caminar en ella. No hay poder en la familiaridad con las Escrituras si no hay sometimiento a su autoridad. El pueblo que caminó con Jesús escuchó directamente de su boca las palabras de vida, pero muchos se ofendieron, muchos se apartaron, muchos le dieron la espalda, no por ignorancia, sino por resistencia. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esta decisión no fue producto de la falta de información, sino del rechazo a un mensaje que exigía rendición total. Así ocurre también hoy. La Biblia puede estar en todas partes, pero si el corazón no se rinde, el destino no cambia. Poner la Biblia bajo la almohada no evita el extravío cuando el alma camina en desobediencia. Esa práctica no impide que la conciencia se adormezca, ni que el espíritu se enfríe, ni que los pensamientos se desvíen, porque la dirección divina no se recibe por osmosis, ni se transfiere por contacto. La dirección se recibe cuando el creyente escudriña la palabra, la medita, la atesora y decide caminar en obediencia, aunque cueste, aunque duela, aunque contradiga sus deseos. Sin esa disposición, la presencia de la Biblia cerca del cuerpo no impide que el alma se extravíe. En Hebreos 3, el autor exhorta al pueblo de Dios a no endurecer su corazón como lo hicieron sus antepasados en el desierto. Aquellos hombres y mujeres vieron milagros, recibieron instrucciones directas, tuvieron señales constantes y aún así se rebelaron. El versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No dice que falta información, sino que hay incredulidad. Y esa incredulidad es la raíz del extravío. Tener la palabra pero no creerle a Dios es tan fatal como no tenerla. La incredulidad no se resuelve con cercanía a la Escritura, sino con rendición a su mensaje. La Biblia no transforma a quien la usa como adorno, no cambia al que la incorpora a su rutina como un hábito sin profundidad, no guía al que la tiene como símbolo pero no como fundamento. Lo único que la hace efectiva es la fe obediente. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La justicia viene por la práctica, no por la exposición, por el cumplimiento, no por la mención. El extravío espiritual es progresivo, comienza con indiferencia, continúa con justificación y termina en rebeldía. Pero en cada etapa la palabra sigue allí como testigo, como recordatorio, como advertencia. No deja de hablar, pero deja de ser escuchada. No se apaga su voz, pero se endurece el oído. Y cuando eso sucede, la cercanía del texto no impide la lejanía del alma. Se puede dormir con la Biblia cerca y despertar cada día más lejos del propósito de Dios. El Señor no busca personas que se rodeen de símbolos sagrados, sino que se conviertan en portadores vivos de su palabra, que la encarnen, que la amen, que la vivan con convicción. Porque solo así se evita el extravío. El camino es claro: obedecer. Y esa obediencia es la señal del verdadero discípulo. Todo lo demás es apariencia. Y la apariencia no sostiene en el día de la prueba. Pero el que oye y hace, ese permanece. Ese camina en luz. Ese no se extravía. La fe no se manifiesta en actos externos que no provienen del corazón. La práctica de poner la Biblia bajo la almohada, aunque revestida de intenciones piadosas, es un reflejo de cómo el corazón humano puede sustituir la obediencia genuina por un ritual vacío. No se trata de lo visible, ni de los gestos, ni de lo que otros pueden observar. Se trata de lo que verdaderamente sucede dentro del alma. El mismo Jesús, con absoluta claridad, reprendió a aquellos que con sus labios le honraban,
pero cuyo corazón estaba lejos de él. La apariencia de devoción no es devoción. Y cuando se confunde lo simbólico con lo esencial, la fe se contamina, la conciencia se adormece y el camino de vida se transforma en rutina espiritual muerta. El profeta Isaías, inspirado por Dios, reveló esta realidad cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que reglas enseñadas por hombres. Isaías 29:13. Esta palabra es tan vigente hoy como lo fue entonces. El corazón humano no ha cambiado. Continúa buscando formas de sentirse cerca de Dios, sin rendirse a Él. Busca símbolos que tranquilicen el alma, pero rehúsa la transformación que la palabra exige. Y esta tensión ha producido generaciones enteras de creyentes que conocen el lenguaje de la fe, pero no su poder, que decoran sus vidas con elementos religiosos, pero cuyas decisiones diarias no están guiadas por la voluntad del Padre. Jesús no vino a fundar una religión de rituales, vino a inaugurar un reino donde lo invisible gobierna sobre lo visible, donde lo interno determina el valor de lo externo. En Mateo 23 pronunció palabras duras contra los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo. Les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esta reprensión no fue solo para ellos, sino para todo aquel que confía en lo externo sin permitir que Dios transforme lo interno. Dormir con una Biblia bajo la almohada puede parecer un acto de fe, pero si esa palabra no está escrita en el corazón, el acto pierde su valor ante los ojos de aquel que todo lo ve. La religión sin transformación es una forma sutil de idolatría. No porque adora imágenes talladas, sino porque adora la forma en lugar del fondo. Se aferra al símbolo y descuida la verdad que ese símbolo representa. El apóstol Pablo escribió sobre este peligro cuando advirtió que habría quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. La eficacia de la piedad está en su poder para cambiar al ser humano, para romper cadenas, para guiar en justicia. Pero cuando esa piedad se reduce a gestos vacíos, pierde su capacidad de impactar. Es un disfraz de espiritualidad, no una manifestación del Espíritu. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a su pueblo instrucciones claras sobre cómo debía adorarlo. No les pidió improvisación, les entregó leyes, mandamientos, detalles precisos para el tabernáculo, sacrificios con significado, fiestas que recordaran su fidelidad. Pero siempre dejó claro que no se trataba de los actos en sí, sino del corazón con el que se ofrecían. En Miqueas 6:6-8, el profeta plantea una pregunta fundamental: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la esencia. Dios no busca rituales vacíos, sino corazones dispuestos. La repetición mecánica de acciones religiosas sin comunión verdadera produce endurecimiento. Cuando se hace algo una y otra vez sin comprender su sentido, sin participar con el Espíritu, se apaga la sensibilidad. El corazón deja de responder. La conciencia se habitúa a la forma, pero ya no es transformada por la verdad. El acto de poner la Biblia bajo la almohada puede convertirse fácilmente en una de esas repeticiones automáticas. Se hace por costumbre, se transmite por tradición, pero no produce vida si no va acompañado de entendimiento y rendición. Y Dios no ignora esto. Él no se impresiona por gestos.
Él pesa los corazones. En Amós 5 el Señor expresó su rechazo a las prácticas externas de un pueblo que continuaba con sus sacrificios, sus fiestas solemnes, sus cánticos, mientras ignoraban la justicia y la rectitud. Dijo: aborrezco, desprecio vuestras solemnidades. Aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los aceptaré. Lejos de mí el estruendo de tus cánticos. Lo que Dios demanda no es música ni ritual, sino una vida que refleje su carácter. Y concluye con una frase que resume su anhelo: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. La religión muerta no conmueve al cielo, solo la obediencia viva. En tiempos de Jesús había personas que conocían la ley, que citaban la Torá con exactitud, que se vestían con símbolos de su fe, que practicaban todos los mandamientos externos. Pero cuando la verdad encarnada se presentó ante ellos, no la reconocieron. En lugar de rendirse a la luz, prefirieron las tinieblas de su sistema religioso. Esta es la mayor advertencia para todo creyente. Uno puede estar rodeado de verdad y aún así rechazarla si su corazón no está dispuesto. No se trata de cuántas veces se pronuncia el nombre de Dios, ni de cuántas Biblias se posean, ni de cuánto simbolismo religioso se practique. Se trata de si esa verdad está cambiando la forma de vivir, de pensar, de tratar a los demás, de buscar a Dios. El profeta Oseas escribió una declaración poderosa en nombre del Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Este verso fue citado también por Jesús en confrontación con los que daban más importancia a la observancia externa que a la compasión, al amor, a la entrega verdadera. Dios desea ser conocido, no representado por gestos vacíos. Desea ser amado en espíritu y en verdad, no solo mencionado. Y ese conocimiento se alcanza por medio de la palabra cuando es recibida con fe, entendida con humildad y aplicada con sinceridad. En Apocalipsis 3, Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea, una congregación que tenía una percepción equivocada de sí misma. Decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabían que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La autosuficiencia espiritual es una de las consecuencias más peligrosas de la religión vacía. Cuando el creyente cree que por practicar ciertos gestos ya está bien con Dios, se cierra a la corrección, a la renovación, al arrepentimiento. Jesús los exhorta: por tanto, sé celoso y arrepiéntete. La solución no está en más religión, sino en una relación restaurada. La Escritura no fue dada para formar parte de una rutina decorativa. Fue dada para confrontar al ser humano con la santidad de Dios, para iluminar su camino, para redirigir sus pasos, para dar vida. Cuando se transforma en un objeto más del entorno, pierde su función original. No por falta de poder, sino por falta de apertura del corazón que la recibe. Pablo enseñó que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto no significa que la Escritura no tenga valor, sino que su valor no está en la forma, sino en el espíritu que la inspira y la aplica. La letra sin espíritu es ley sin vida, es estructura sin gracia, es religión sin transformación. El pueblo de Dios está llamado a vivir con discernimiento, a distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que solo satisface la conciencia humana, a no caer en la trampa de sustituir el compromiso con gestos, la santidad con apariencias, la comunión con costumbres, porque cuando eso sucede la fe se desvirtúa, la palabra se debilita en su efecto y la iglesia pierde su impacto. Volver a la obediencia genuina, a la rendición profunda
al fuego de la verdad viva. Es el único camino para escapar de una religión muerta. No hay vida sin palabra, no hay transformación sin verdad, no hay comunión sin obediencia. Dormir sobre la Biblia no produce santidad. Solo vivir bajo su autoridad la produce. Lo que Dios busca es que cada creyente se convierta en un reflejo vivo de su palabra. Que sus pensamientos, palabras y acciones estén alineados con lo que Él ha dicho. Que su vida sea la evidencia de que la Escritura no está solo en su casa, sino en su interior. Porque solo entonces la fe deja de ser apariencia y se convierte en fuego que transforma. El creyente verdadero no deposita su confianza en gestos que tranquilizan, sino en palabras que transforman. Para aquel que ha nacido del Espíritu, la Escritura no es un objeto que se guarda por la noche, sino el pan que se busca desde que amanece. La palabra no reposa bajo su cabeza, sino que alimenta su alma. No es un amuleto, es su vida. Job lo entendía profundamente cuando declaró: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:12. Esa es la medida del amor por Dios, cuando su voz se vuelve más vital que el alimento, más deseable que cualquier seguridad terrenal. El que camina en luz no se conforma con tener la Biblia cerca, sino que la incorpora en cada decisión. La medita al despertar, la consulta en medio de la batalla, la proclama con fe, la obedece sin reservas. En Josué 1:8 está escrito: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esta no es una instrucción ceremonial, es una estrategia de vida. El que vive en la palabra permanece firme cuando todo tiembla. La meditación continua transforma la mente, renueva el entendimiento y fortalece el corazón para resistir la mentira, el temor y la confusión. El salmista dijo: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. La intensidad de este amor no nace de la obligación, sino del encuentro. Solo quien ha sido tocado por la luz de la palabra puede afirmar que la desea a cada hora. No porque la Biblia sea un talismán, sino porque es la expresión viva de la voluntad de Dios. Jesús declaró que el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es sustento, guía y escudo. Es revelación y fundamento. Es promesa que se cumple y espada que vence. La Biblia fue dada para ser leída, creída y vivida. Su poder no opera a través del contacto físico, sino mediante la fe activa. El creyente que la guarda bajo la almohada puede tener buenas intenciones, pero si no la lleva en el corazón, su vida no será guiada. El verdadero discípulo no se acuesta sobre ella, sino que camina en ella. Su alma se sostiene por el pan del cielo. Su mente es renovada por la verdad eterna. Su corazón late al ritmo del Espíritu. Ese es el que permanece. Ese es el que resiste. Ese es el que conoce el poder de Dios más allá de los símbolos. Y ese es el que cada día hace de la palabra su alimento, su lámpara y su victoria. El mayor peligro de poner la Biblia bajo la almohada no es la acción en sí, sino lo que revela del corazón que la practica. Es el síntoma silencioso de una generación que ha cambiado la búsqueda por el descanso, la profundidad por la inmediatez, la transformación por la comodidad espiritual. Es un reflejo de cómo la fe puede volverse superficial, al punto de creer que la cercanía física con lo sagrado suplanta la relación íntima con el Dios que habla a través de su palabra. El destino de quienes caen en esta distorsión no es una simple falta de resultados, sino la pérdida gradual de sensibilidad espiritual. Y cuando el alma ya no discierne, todo lo demás se desordena. No es el objeto lo que falla, es el uso,
El problema no está en la escritura, sino en la actitud del corazón que decide dormir cuando Dios espera que vigile. Poner la Biblia bajo la almohada implica muchas veces una búsqueda de seguridad sin transformación. Pero Dios no bendice atajos, no honra rituales vacíos. Él se mueve allí donde hay verdad en lo íntimo, donde el espíritu se quebranta, donde la sed por su voz supera el deseo de estar cómodo. La escritura no fue entregada para ser manipulada emocionalmente, sino para ser obedecida con temor reverente. No es un objeto de poder, es un llamado a morir a uno mismo y vivir para Él. Jesús nunca habló de hábitos que tranquilizan, sino de caminos que exigen negarse. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este no es un mensaje popular, pero es el único que conduce a la vida. Porque el verdadero cristianismo no se mide por lo que hacemos mientras dormimos, sino por lo que decidimos cuando el Espíritu despierta nuestro entendimiento. Poner la Biblia bajo la almohada es fácil. Negarse a uno mismo y caminar en santidad cada día no lo es. Pero es allí donde se encuentra la verdadera comunión con Dios. El destino del creyente no depende de símbolos, sino de decisiones. Cada día que pasa sin responder a la voz de la palabra es una oportunidad desperdiciada, un paso más hacia la apatía espiritual. La relación con Dios se construye con intencionalidad, con profundidad, con fuego. Y ese fuego no se enciende por dormir sobre las promesas, sino por abrazarlas con todo el ser hasta que ardan dentro del alma. La Escritura no fue dada para reposar en la noche, sino para gobernar cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Hoy es tiempo de despertar, de dejar atrás costumbres que no producen fruto, de alinear el alma con la verdad, no con la tradición, de pasar del símbolo al encuentro, del gesto a la rendición. Porque Dios no busca Biblias bajo almohadas. Busca corazones abiertos, dispuestos a vivir cada día bajo la autoridad viva de su palabra. Ese es el único lugar seguro. Ese es el verdadero destino del que cree.